Ahí está grabando. Entonces, hoy vamos a arrancar con el práctico 3, que es el práctico de matrices. Entonces, me gustaría primero arrancar con el ejercicio 1, así le agarramos la mano un poco a la anotación. Entonces, voy a copiar el enunciado. Eso. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar. Entonces, vamos a empezar con el A. Entonces, en la parte A, ¿cómo es el tema? Tenemos una matriz A que está en M 3×4. Lo que esto quiere decir, el primer numerito lo que les da es la cantidad de filas que tiene, y el segundo numerito lo que les da es la cantidad de columnas. Entonces, esta matriz A va a ser una matriz que tiene 3 filas y 4 columnas. Entonces, esto escrito de forma genérica, digamos, sin especificar cuánto vale cada entrada, sería algo así. ¿Cuál es el tema hoy? Entonces, la primera entrada sería la primera fila, la primera columna, le vamos a poner A11. Después, la segunda entrada de la primera fila debería ser el A12. La tercera columna sería A13, y después la cuarta columna, que es la última, A14. Y después repetimos lo mismo, pero ahora para la segunda fila. Entonces, si estamos en la segunda fila, el primer subíndice va a ser 2. Entonces, A21 para la primera columna, A22 en la segunda, A23, A24. Y después la tercera fila, el primer subíndice va a ser un 3, y después recorremos hasta la cuarta columna. Esto va a ser A31, A32, A33 y A34. ¿Sí? Entonces esta sería la forma genérica de escribir una matriz que tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a ir viendo cada entrada cuánto tiene que valer. Porque acá nos dicen que A y J es I más J. A y J es igual a I más J. Entonces, por ejemplo, la primera entrada, ¿cómo nos va a quedar? El A11, ¿cuánto vale? 2. Ahí está, si están en A11, tienen que I vale 1 y que J vale 1, entonces 1 más 1 nos va a dar 2. Exactamente. Después, la segunda entrada de la primera fila, ¿cómo nos va a quedar? 3. Ahí está, tienen que I vale 1, que J vale 2, entonces nos va a dar 3. Y después así seguimos, ¿no? La tercera entrada de la primera fila va a ser 1 más 3, que es 4, y la cuarta va a ser 1 más 5, que es 5. ¿Qué pasa? Bueno. 5. Bien, ¿y la segunda fila cómo nos va a quedar? Con la segunda 3, fila 4, vendría a ser. Está. La primera entrada va a ser 3, después 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Y después la tercera fila. 4, 5, 6, 7. Ahí está, ¿no? Sumamos los subíndices en cada uno. Entonces nos va a quedar 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien, no sé si prefieren ahora mirar la C o la D.
La C, profe, por favor. La sé, la sé. Bien. Entonces en la C es una matriz 3×3. Acá tenemos B, que es una matriz 3×3. O sea que va a tener 3 filas y 3 columnas. Entonces, si escribimos esto de manera genérica, nos va a quedar algo así. La primera entrada va a ser A11, después la segunda entrada de la primera fila, A12 y no quiero escribir, A13. Y después la segunda fila, el primer subíndice va a ser un 2, y después lo mismo, recorremos de 1 hasta 3. Esto va a ser A21, A22, A23, y después la tercera fila vendría a ser, el primer subíndice pasa a ser un 3, entonces sería A31, A32 y A33. Esto sería la matriz como de forma genérica, sin especificar cuánto vale cada entrada. Y después lo que nos dicen es que B y J tenemos dos casos. B y J vale I si I es menor o igual a J, y vale 0 si I es mayor que J. Entonces vamos a ir viendo las entradas, cómo nos quedan. Le puse todo A en vez de B. Tengo que lo cambie. B11, B21, B. Ahora sí. Entonces, la primera entrada de la matriz, ¿cómo nos va a quedar? Si estamos acá en el B11, ¿qué pasa? I vale 1 y J vale 1. Entonces, ¿en cuál de los dos casos estamos? En el primero. El primer caso. Exacto. Tenemos que I es igual a J. Entonces, si I es igual a J, B y J vale I. Y acá estamos con I igual a 1. Así que acá, 1. El mismo caso. ¿Cómo? No, me dijo B12, ¿no? Dijo. Sí, ahora nos toca B12. Entonces, en B12, ¿cómo Entonces, es? sí, el mismo caso. O sea, 1 es menor que 2, Ahí entonces está. queda 1. Ahí está, exactamente. Pero, profe, ¿no es sí en vez de 1? Sí, ahí está, claro. Pero si vos Entonces, vos estás en B11. Entonces, si estás acá, ¿qué pasa? I vale 1 y J vale 1. está, Ahí entendí. está, entonces sí, como I es igual a J, estoy en el primer caso. Y si estás en el primer caso, entonces B11, digamos, va a valer I. Pero en este caso I dijimos que era 1. ¿Sí? Después, si miramos el B12. En el B12, ¿qué pasa? I vale 1 y J vale 2. Entonces, estamos en el primer caso, ¿no? Estamos acá. Estamos en este caso. I menor o igual a J. Entonces, como estamos en el caso I menor o igual a J, B y J vale I. Pero acá nuevamente I es 1. Entonces acá nos queda otro 1. B12 es igual al valor que tiene I, pero el valor de I es 1. ¿Sí? Y después, el B13, ¿cómo queda? También queda 1. Ahí está. Porque en este caso, ¿qué pasa? I vale 1 y J vale 3. Entonces seguimos en el mismo caso de I menor o igual a J. Entonces, B13 es igual al valor que tiene I, y en este caso I vale 1.
Entonces, otro 1. Bien, entonces ahora pasamos a la segunda fila. Con el B21, ¿qué pasa? Que I es mayor que J. Ahí está. Acá tenemos que I vale 2 y J vale 1. Entonces ahora estamos en este caso. En el caso que I es mayor que J. Entonces, B21 vale 0. ¿Sí? Después, el B22, ¿cómo queda? Son iguales, entonces queda I. Ahí está, exacto. Tenemos I igual a 2, J igual a 2. Entonces estamos en el primer caso. Entonces B22 va a ser igual al valor que tiene I. Y acá I vale 2. Entonces acá nos aparece un 2. Y el B33, el B23, perdón. Este. Acá tenemos que I vale 2, J vale 3, entonces seguimos estando en el primer caso, ¿no? En el caso No, que no. I es menor o igual a J. Ahí está. Entonces B23 va a ser igual al valor que tiene I, que es 2. Después, el B31, ¿cómo queda? 0. Ahí está, porque acá tenemos I igual a 3, J igual a 1, entonces tenemos I mayor que J, 0. ¿Y el B32? 0. 0. Ahí está, lo mismo, tienen que el I es mayor que J. ¿Y el 33? 3. Sería 3. 3. 3, ahí está, porque acá tienen que I es igual a J, entonces agarran el valor de I. Entonces la matriz B nos quedaría así. Profe, ¿por qué pusiste 3 y 2 en vez de poner I? Decís acá o acá. Claro, ahí donde pusiste 2, porque yo pensé que había que poner I, como son... Claro, en este caso, ¿qué pasa? Vamos a mirar el B22, por ejemplo. Cuando estás en B22, ¿qué pasa? I vale 2 y J vale 2. Entonces está, I es igual a J, estás en el primer caso, entonces B22 va a ser igual a I, pero al I que viene de acá. O sea, el I este que pones acá es este I. Ah, dale, genial, muchas gracias. Ahí está, entonces si estás en el caso 2,2, ahí ya sabes cuánto vale I, sabes que I vale 2. Entonces efectivamente B22 es igual a I, pero este I, el I igual a 2. Digo, este I. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, ninguna. Bien, entonces ahora pensaba hacer... ¿cuál era? Acá, pensaba hacer alguno del 3, para hablar un poco del producto de matrices. Pero fue una pregunta. Dale. ¿Qué significa que diga que todas las entradas están en el mismo conjunto, están en el mismo conjunto numérico? Significa ¿El que 3? vos tenés esta matriz, por ejemplo, todos los B, lo que sean, están, por ejemplo, si vos escribís, vamos a ponerlo así. Si vos pones M 3×3 R, entonces vas a tener una matriz que tiene esta pinta, 3 filas y 3 columnas, y todos los coeficientes, o sea, cada B11, B12, B13, todos son números reales. O sea que todas pertenecen al mismo conjunto, pero no necesariamente tienen que tener el mismo valor de cada número. Ahí está, exacto. O sea, todos son números reales, pero después pueden ser cualquier número real. O si vos Está. escribís, yo qué sé, M 3×3, no sé, los naturales, ponele. Tendrías una matriz 3×3 donde cada entrada es un número natural. Que puede ser cualquiera, pero son todos números naturales. Está, entendí, sí. Profe, Sí. a mí el del 3 que me complicó fue el último, que dice E por A por C.
Tipo, ¿eso cómo se hace? ¿Haces primero E por A y después lo haces por C? ¿Así de normal Ahí está, sí, el o producto es de algo matrices diferente? es asociativo. Entonces puedes hacer E por A y después el resultado multiplicarlo por C, o hacer A Ah, por está. C y el resultado multiplicarlo por E. Ok, gracias. Eso no hay drama. Entonces vamos a repasar primero rápidamente cómo se multiplican matrices. Y ahí hacemos alguno del 3. Entonces voy a copiar el diagramita que está en el libro azul. ¿Dónde está? ¿Me lo he puesto a mano? Acá está. Bien. Entonces acá, ¿qué tienen? Tienen esta de acá. Otra vez no quiero escribir. Ah, está bien. Entonces tienen esta matriz de acá, que le vamos a poner es una matriz A, que tiene M filas y P columnas. Entonces, M por P. Y después tienen esta matriz de acá, que es, vamos a poner P, y esta tiene P filas y N columnas. Entonces esta es una matriz de tamaño P por N. ¿Sí? Y después lo que tienen acá abajo, esta de acá va a ser el producto. Esta es A por B. Entonces, la forma para hacer el producto es así. Si ustedes quieren la entrada IJ del producto, lo que hacen es agarran la fila I de la matriz A y, entre comillas, la multiplican por la columna J de la matriz B. Entonces, lo que van a hacer es hacer AI1 por B1J, y a eso le van a sumar AI2 por B2J, y así todos. ¿No? O sea, el I1 lo multiplican con el 1J, el I2 se multiplica con el 2J, y así. Y todo eso lo suman. ¿Sí? Entonces, como que resumiendo, el término, digamos, CIJ, o el coeficiente, mejor dicho. Término. O la entrada también. La entrada de la matriz. Medio raro eso. La entrada CIJ de A por B, esto va a ser la fila I de A por la columna J de B. Entonces, ¿para qué hacer? Y vieron que este producto lo pongo entre comillas porque, digamos, lo que hacen es como que van juntando los coeficientes, los multiplican y los suman todos. Pero digamos, para que hacer este producto sea posible, ¿qué tiene que pasar? Porque vieron que van a hacer El número de Diferente cero. columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda, creo que era. Ahí está, exacto. O Porque sea, ¿qué los dos pasa? tienen que ser iguales de dimensiones. Claro, con tener la misma cantidad de columnas en la matriz A que filas en la matriz B ya te alcanza. No tienen por qué ser tipo del mismo tamaño. Porque ¿qué pasa? Esta fila de acá pueden pensar como que la paran y la multiplican acá al lado. Entonces van a ser AI1 por B1J, AI2 por B2J, etcétera, hasta que llegan al A y P. Y ahí van a ser A y P por BPJ, pero tienen que tener la misma cantidad de columnas en esta matriz que de filas acá. ¿Sí? ¿Eso se ve? O sea, imagínense que esta de acá la paramos y les queda AI1, AI2, etcétera, hasta A y P.
Esto de acá sería la fila I de la columna de la matriz A, pero escrita como una columna. Y acá tienen B1J, B2J, bla, 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 hasta BPJ. Entonces van a hacer este por este, y le van a sumar este por este, y le van a sumar este por este. Entonces, para que esto tenga sentido y se pueda hacer, lo que tienen que tener es la misma cantidad de elementos acá que acá, ¿no? Porque si en algún lado tiene algún elemento de más, ¿con qué lo van a multiplicar? Entonces, para que haya la misma cantidad de elementos aquí que aquí, lo que tiene que pasar es que el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la matriz B. ¿Sí? Vieron que acá pusimos que la matriz A tiene P columnas y la matriz B tiene P filas. Pero, ¿se ve esto? ¿Alguien levantó la mano? Hablen nomás, ¿eh? Como somos pocos, tipo... Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿El tamaño de la matriz resultante queda como la primera matriz? Te No sé queda si me esta. explico. El número de filas de A por B. A ver, ¿dónde está que decir A por B? A por B. A por B, ¿dónde vive? Vamos a mirar primero cuántas filas va a tener A por B. Entonces, el producto, ¿cómo lo vamos a hacer? Agarramos la primera fila de la matriz A y la vamos a multiplicar por todas las columnas de la matriz B, y eso nos va a dar la primera fila del producto. ¿Sí? Digamos, la primera fila de A por la primera columna de B nos va a dar este coeficiente. La primera fila de A por la segunda columna les va a dar el segundo coeficiente, y así. Y después agarro la segunda fila de la matriz A. Y ahí pasa lo mismo, la van a multiplicar por todas las columnas, y eso les va a dar la segunda fila del producto. Entonces al final van a tener, por cada fila que tenga A, van a tener una fila en A por B. ¿Sí? O sea que A por B va a tener M filas. ¿Sí? Y después, para el número de columnas, ¿qué pasa? Cuando agarren la primera fila, la van a multiplicar por la primera columna, y eso les va a dar el primer coeficiente. Después la multiplican por la segunda y les va a dar el segundo coeficiente. Y así van a ir recorriendo todas las columnas de B. Entonces, por cada columna que tiene B, van a tener una columna en el producto. O sea que el tamaño de A por B va a ser M por N. Una forma de acordarse esto puede ser así. Si quieren hacer A por B, o sea, si A es una matriz M por P, entonces para poder multiplicarla por una matriz B, tiene que tener la misma cantidad de columnas, de filas, perdón. Entonces acá pueden multiplicar por una matriz que tiene P columnas, P filas, y después cualquier cantidad de columnas. Esto puede ser P por N. Entonces, para poder multiplicarlas, tiene que pasar que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda. Y después el tamaño del producto va a ser la cantidad de filas que tiene la primera matriz por la cantidad de columnas que tiene la segunda. O sea, les va a quedar M por N. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces ahora sí ya vamos a mirar alguno del ejercicio 3. Profe,
Sí, dale. Yo tengo una pregunta, tipo, no es de este ejercicio, es para entender. En el 1.8, el E te dice que la matriz A distinta de O sub n. No sé qué sería O sub C. O sub n. El 1.8, es la matriz que es todo ceros. La matriz de tamaño n por n que es todo ceros. Dale, muchas gracias. Profe, una Sí. preguntita. Dale. ¿Podrás hacer uno del 1.7, 1.7, que yo no lo entendí el ejercicio en general? Ah, O explicar o que lo explique. sí, Gracias. pensaba hacerlo. Así que, ¿les parece hacemos alguno del 3 como para hablar esto de las dimensiones? Y después hacemos el 7. Profe, tengo una duda sobre el 1.5. Más que nada por la letra. ¿Qué significaba Quermute? Ahora lo vemos. Igual, me están diciendo todos los ejercicios que tenía en el plan para hoy, así que está bien. Entonces, no sé si quieren hacer alguno de 3, que ya lo estamos mirando un poco, o si no, ya pasamos a... Un ejemplo nada más, Sí, vamos a hacer a mi alguno. parecer. Así no queda medio colgado. Ahí está. Entonces acá lo que les dice es esto. Tienen la matriz A, las matrices A y B, que son 4 por 5, y después tienen estas otras, C, D y E, etc. Entonces lo que les pide acá es ver si estas operaciones que les pone acá están bien definidas, y en el caso de que estén bien definidas, decir de qué tamaño queda el resultado. Entonces, B por A, por ejemplo. Para que esto esté bien definido, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? El número de columnas de B y el número de filas de A. Ahí está. Tenemos que ver que la cantidad de columnas de B es igual a la cantidad de filas de A. Entonces, B, ¿cuántas columnas tiene? 5. Ahí está, 5 columnas. Y después A, ¿cuántas filas tiene? Filas 4. 4, ahí está. Entonces, este producto acá no está definido. O sea, que no está definido quiere decir que no se puede hacer, Ahí está. ¿no? Ahí está, que sí que no existe. Ese producto no lo puedes hacer. Vamos a mirar uno más. Vamos a hacer el AC más B. AC más B. Entonces, primero vamos a mirar AC. Para que AC esté definido, ¿qué tenemos que fijarnos? Las columnas de C. Digo, las filas de C y las columnas de A. Ahí está, exacto. ¿Y A cuántas columnas tiene? 5. Ahí está. ¿Y C cuántas filas tiene? 5. Ahí está. Entonces tenemos A por C, esto de acá tiene 5 columnas, y C tiene 5 filas. Entonces, este producto está definido, y A por C, ¿qué tamaño va a tener? 4 por 2. Ahí está. Miran la cantidad de filas que tiene A, que es 4, y después la cantidad de columnas que tiene C, que es 2. Entonces, esta les va a quedar 4 por 2. Y después les pide que hagan AC más D. Entonces, para que la suma de dos matrices, ¿cómo es? Agarran tipo coeficiente a coeficiente y los van sumando. Agarran el 1, 1 de la primera matriz y lo suman con el 1, 1 de la segunda, y así sucesivamente. Entonces, para poder sumar dos matrices, ¿qué tiene que pasar con los tamaños? Tienen que ser iguales. Ahí está, tienen que ser iguales. Entonces, para que
AC más D esté definido, el tamaño de AC tiene que ser igual al tamaño de D. ¿Y D qué tamaño tiene? D es 4×4. Entonces, A por C dijimos que era una matriz 4×4, y después D es 4×4. Entonces esto está definido. D es 4×2. Ay, ¿qué dije? 4×4, perdón. AC es 4×2 y después D es 4×2. Entonces las dos son del mismo tamaño, entonces el producto está bien definido. Digo, la suma está bien definida. Ay. Sí. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, profe. Bien, entonces vamos a mirar el 5. Y después hacemos el 7. Entonces, ¿cómo es el tema? El tema con el producto de matrices es que en general no es conmutativo. Eso quiere decir que si haces A por B es distinto de hacer B por A. Sí, de hecho les puede pasar que uno de los dos productos esté definido, pero el otro no. Por ejemplo, en lo que hicimos recién. Acá. A por C está definido porque A tiene 5 columnas y C tiene 5 filas, pero C por A no está definido, porque C tiene 2 columnas y A tiene 4 filas. Entonces A por C no está definido. Entonces les puede pasar que de a una no estén definidos los dos productos, y aunque estén definidos, en general no va a dar lo mismo. Entonces, en general, A por B es distinto de B por A. En general. Entonces, lo vamos a decir que A y B conmutan si pasa que A por B es igual a B por A. Y para eso A no tiene que ser igual a B. No necesariamente. A ver. Ahí está, si B es igual a A, ahí pasa porque les va a quedar A cuadrado igual a A cuadrado. Está. Pero puede ser pasar otra cosa con B. Entonces lo que nos piden acá es encontrar todas las matrices que conmutan con esta matriz de acá. Entonces lo que podemos hacer es escribir una matriz B genérica y ver cómo nos quedan los productos. Entonces vamos a escribir una matriz B medio genérica cualquiera. Vamos a ponerle B11, B12, B21 y B22. Y lo que queremos que pase es que A por B sea igual a B por A. Entonces lo que podemos hacer es, por un lado, plantearnos este producto, ver cuánto da. Después, por otro lado, plantearnos este producto, ver cuánto da, y después esas dos cosas, igualarlas. Y ahí nos va a quedar un sistema de ecuaciones y vemos. ¿Sí? Pero la idea es esa, por un lado hacer A por B, por el otro lado B por A, y después igualar esas dos cosas. Entonces vamos a calcular cuánto nos da A por B.
Entonces, la matriz A dijimos que era 1, 1, 0, 1, y después la matriz B es B11, B12, B21 y B22. Entonces, vamos a hacer este producto. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Agarramos la primera fila de la matriz A y la multiplicamos por la primera columna de la matriz B. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Vamos a tener, B11 más B21. ahí está, vamos a tener 1 por B11 más 1 por B21. Entonces, esto va a ser B11 más B21. ¿Sí? Después está, otra vez, seguimos con la primera fila, hacemos la primera fila por la segunda columna. ¿Y eso cuánto nos va a dar? B12 más B22. Ahí está. Bárbaro. Ahora agarramos la segunda fila y hacemos lo mismo. Por la primera columna, ¿cuánto nos va a dar? 0. Ahí está, nos va a dar 0 por B11 más 1 por B21. Entonces nos queda este B21. Y después cuando hagamos la segunda fila por la segunda columna, nos va a quedar 0 por B12 más 1 por B22. Así que acá nos va a quedar B22. Bien, entonces ahora vamos a hacer B por A. Entonces esto va a ser B11, B12, B21, B22 por 1101. Bien, entonces, ¿este producto qué nos va a dar? Primero hacemos la primera fila por la primera columna, ¿y eso cuánto nos da? Nos va a dar B11, ahí está, B11 por 1 más B12 por 0. Entonces acá nos queda B11. Después hacemos la primera fila por la segunda columna, y ahí ¿cuánto nos queda? B11 más B12. Ahí está. Después hacemos la segunda fila por la primera columna y ahí nos queda B21. Y después hacemos la segunda fila por la segunda columna y ahí nos va a quedar B21 más B22. Entonces acá tenemos cuánto es A por B y cuánto es B por A. Entonces ahora, para que estas dos matrices sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Van a tener que ser iguales entrada a entrada. Digamos, esta entrada, esta va a tener que ser igual a esta. Y esta entrada va a tener que ser igual a esta. Y lo mismo con las de abajo, ¿no? Tienen que ser iguales entrada a entrada. O coeficiente a coeficiente. Entonces, con esto nos podemos escribir un sistemita, ¿no? La primera ecuación sería B11 más B21 igual a B11. Después, B12 más B22 va a tener que ser igual a B11 más B12. Después, bueno, la tercera ecuación va a ser B11 igual a B11, que no nos dice nada. A B21, perdón. Y la última va a ser B22, va a tener que ser igual a B21 más B22.
Ahí está. Entonces, si igualamos coeficiente a coeficiente estas dos matrices, nos queda este sistemita de acá. ¿Y de acá qué podemos sacar? Que B21, B21 Vale es 1. 0. Ahí está. No, no, sí, vale 0. Claro, pueden pasar el B11 restando y les va a quedar B21 igual a 0. Después B22 es igual a B11. Ahí está, porque de este lado tienen un B12 y de este lado también. Entonces los pueden cancelar. Y acá les va a quedar que B22 es igual a B11. Está, la tercera no les dice nada. Ah, y después sustituyen el 0. Ahí está, acá saben que el B21 es 0, entonces les queda B22 igual a B22, está. No les dice nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la matriz A, que la habíamos escrito como B11, la matriz B, perdón. La matriz B, que la habíamos escrito como B11, B12, B21, B22, conmuta con A si pasan estas dos condiciones. Si B21 es igual a 0 y B22 es igual a B11. ¿Cuál sería el significado de conmutar en este caso? Conmutar quiere decir que puedes hacer el producto que si haces A por B, te da lo mismo que hacer B por A. O sea, no importa el sentido que hagas el producto, te va a dar lo mismo. Si pasa eso, ahí decís que conmuta. Gracias. Y eso en general con el producto de matrices no va a pasar. En general importa el orden en el que escriben las matrices para el producto. Entonces, si dos matrices conmutan, es porque no importa el orden para hacer el producto. Pueden hacer A por B o hacer B por A y les va a dar lo mismo. ¿Puede bajar un poco, profe, si termino de anotar? Sí, tipo por acá, un poco más. No, a lo último que anotamos. Bien, entonces llegamos a esto. La matriz B la habíamos escrito así y dijimos que esta matriz conmuta con A si se cumplen estas dos condiciones. Que B21 vale 0 y que B22 es igual a B11. Entonces, al final la matriz B la podemos escribir así. Está en el lugar B21, ponemos un 0. Después, el B11 puede valer cualquier cosa. Lo podemos agarrar como una variable libre. Podemos ponerle, yo que sé, alfa. Y si B11 vale alfa, entonces B22 también. Entonces acá va a aparecer un alfa también. Y la otra que nos quedó libre es la B12, porque ahí no tiene ninguna condición. Entonces podemos ponerle, yo que sé, beta. Con alfa y beta reales. Alfa, beta, en R. Entonces la conclusión a la que llegamos es que todas las matrices que conmutan con A tienen esta pinta. Son todas así. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. ¿Quedan todos convencidos? Yo, profe, tenía una duda, pero de otro ejercicio, el 4, antes de avanzar al 7, pues. El 4 está. Sí, el 1-4. ¿Cuál es el 1, 4? Ah, este era el producto. Bien. Déjame copiar la letra. Y me dices. Profe, ¿esta clase queda grabada? Sí, la estoy grabando, ¿no? Sí. Sí, está grabando.
¿A dónde se sube la clase? Al canal de YouTube del curso. ¿Cómo se llama? ¿GAL1? Creo que sí, creo que es geometría y álgebra lineal 1 o algo así. Gracias. Profe, yo también tenía una duda con ese ejercicio. ¿Viste cuando dice B más B a la T? ¿Qué Sí. representaría T? Ah, el T es la traspuesta. Ahora lo escribimos. Entonces, digamos, si tiene una matriz B que la escriben como B y J, entonces B traspuesta, le vamos a poner B y J T a los coeficientes, y lo que cumple B y J T es que es igual a B J I. Entonces, básicamente lo que hacen es como que, a ver, vamos a escribir la traspuesta de B. Entonces tienen que B es 4 menos 1, 2, 1. Entonces, la traspuesta, ¿qué pasa? Lo que tienen acá va a ser B11 traspuesta. Y B11 traspuesta va a ser igual a B11. Entonces, esa entrada se conserva, va a seguir siendo un 4. Entonces, acá van a tener un 4. Acá les queda un 4. Después acá van a tener B12 traspuesta. Y B12 traspuesta es igual a B21. Entonces la entrada que van a poner acá es esta entrada, la entrada 2,1 de la matriz B. Entonces que acá les aparece un 2. Después acá tienen la B12 traspuesta. Pero está, B21, perdón. El 1, 2 elipses. Acá tienen B21 traspuesta. Pero B21 traspuesta, o B21 la T, es B12. Entonces lo que van a poner acá es esta entrada de la matriz. O sea, las filas se convierten en columnas y columnas en filas. Ahí está, es como que los coeficientes los dan vuelta. Las entradas las... Y después acá tienen el B22 traspuesta, que esta va a ser la entrada B22. O sea, esta de acá. O sea que acá les aparece un 1. Básicamente, la traspuesta lo que hace es, las entradas que están en la diagonal de la matriz, las deja tal cual, y las otras las intercambia. Vieron que acá intercambiamos el -1 con el -2. Entonces, todo lo que está en la diagonal se queda donde está, y las otras entradas las intercambian. Lo que está en el lugar 1, 2, lo ponen en el lugar 2, 1, y lo que está en el lugar 2, 1, lo ponen en el lugar 1, 2. Pero fue una pregunta sobre el producto de matrices. Sí. Por ejemplo, el producto de A por B. Te podría dar porque las columnas de A son iguales a la fila de B. Pero, Sí. por ejemplo, las columnas de A tienen más números, más valores que la fila de B. El valor ese que queda sin su par, que lo multiplicaríamos por el último del valor de la fila de B. A ver, vamos a hacer A por B. A por B. A es... A es 3, 0. Tres, 0, menos 1, 2, 1. Y la B era 4 menos 1, 2, 1. Entonces, ¿este producto cómo va a quedar? Lo primero que hacemos es... Hacen la primera fila de la matriz A
por la primera columna. O sea que esto les va a quedar 3 por 4 más 0 por 2. O sea, eso es 2. ¿Sí? Después vamos a hacer la primera fila de la matriz A por la segunda columna. O sea que ahí nos va a quedar 3 por menos 1 más 0 por 1. O sea, menos 3. Después nos venimos por acá. Ahora vamos a hacer la segunda fila por la primera columna. Esto nos va a dar menos 1 por 4 más 2 por 2. O sea, va a ser menos 4 más 2 más 4, 0. ¿Sí? Y después hacemos la segunda fila, pero ahora por la segunda columna. Y esto nos va a dar menos 1 por menos 1 más 2 por 1, o sea, 1 más 2, 3. Y después vamos a hacer la tercera fila por la primera columna. O sea, esto nos va a quedar 1 por 4 más 1 por 2, o sea, 4 más 2, 6. Y por último vamos a hacer la tercera fila por la segunda columna. Entonces nos va a quedar 1 por menos 1 más 1 por 1, o sea, menos 1 más 1, que es 0. Entonces nos quedó una matriz 3 por 2, lo que está bien, ¿no? Porque la matriz A tiene 3 filas y la matriz B tiene 2 columnas. Entonces el producto va a ser una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. ¿Sí? Profe, y cuando pasa al revés, como B por C, B por C. Ahí está, vamos a hacer B por C. B, lo tenemos recién. Cuatro menos 1, 2, 1. Y C es 1, 3, 4, 1, 5. La copié bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto cómo hacemos? Vamos a hacer la primera fila por cada una de las columnas de C. Entonces, la primera fila de B por la primera columna de C, ¿cuánto nos va a dar? Vamos a tener 4 por 1 menos 1 por 3, o sea, 1. 4 menos 3, 1. Ahí está. Después, la primera fila por la segunda columna, ¿cuánto nos va a dar? 5. 5. 15. Pues claro, haces 4 por 4 menos 1 por 1, o sea, 16 menos 1, 15. Y después la primera fila por la tercera columna, ¿cómo va a quedar esto? Va a 3. ser, ahí está, 4 por 2, 8, menos 5, 3. Después hacemos lo mismo con la segunda fila. La segunda fila por la primera columna, ¿cuánto nos va a dar? 5. 5, ahí está. 2 por 1 más 1 por 3, 5. Después, la segunda fila por la segunda columna nos va a dar 2 por 4, 8, 9. más 1 por 1, 9. Y después, la segunda fila por la tercera columna, 3. 3. 9 de vuelta, ¿no es?
Claro, es 2 por 2, 4, más 1 por Ah, 5. sí, yo estaba más- viendo el ahí está. -1. Ah, este -1. Entonces nos quedó así. Vieron que la matriz B tiene 2 filas, así que el producto tiene 2 filas. Y la matriz C tiene 3 columnas, así que el producto tiene 3 columnas. Ah, ¿cómo es, profe? Y en el ejemplo en el que es 3D menos 5E es elevar de 3 a la 3 y después 5, tío E a la 5. Espera. Este 3D menos 5E. Y lo que hacen es cada coeficiente lo multiplican por 3. O sea, cuando hacen 3D, cada coeficiente de la matriz D lo multiplican por 3. Por ejemplo, el primer Gracias. coeficiente que es 1 les va a quedar 3, después menos 3, 3, 9, etc. Entonces, cuando multiplican una matriz por un número, ese número lo pasan multiplicando para adentro en todas las entradas, todos los coeficientes. Bien. ¿Algún otro que quieran mirar de este? ¿Sí? Alguien levantó la mano. Yo tengo una duda con si tenemos que transversar uno de 3 columnas. Esta es la respuesta de A. Ahí está, que la pide acá. Vamos a calcular la respuesta. Claro, lo que va a pasar ahí es que ya el resultado, como de cierta manera intercambias las filas con las columnas, la matriz ya no va a ser del mismo tamaño. Ahora lo vemos. Entonces A, ¿cuánto era? 3, 0, no, yo lo veo. 3, 0, menos 1, 2. Entonces, ¿cómo queda a traspuesta? Vamos a hacerlo acá. Entonces, este 3 es la entrada 1, 1. Entonces, si intercambian los subíndices, les va a seguir dando 1, 1. Entonces, el 3 queda como la primera entrada. Después, este 0 es la entrada 1, 2, ¿no? Primera fila, segunda columna. Entonces, si los subíndices los dan vuelta, les va a dar 2, 1. O sea, fila 2, columna 1. O sea que el 0 lo van a poner acá. Después, este menos 1 es la entrada 2, 1. Fila 2, columna 1. Entonces, si intercambian esos subíndices, les va a dar 1, 2. O sea, fila 1, columna 2. O sea que el menos 1 les aparece acá. Después, el 2, 2 es la entrada, el 2, perdón, es la entrada 2, 2, ¿no? Fila 2, columna 2. Entonces, si intercambian los subíndices, les va a seguir dando 2, 2. Entonces, el 2 va a aparecer acá. ¿Sí? Hasta acá es como el otro caso que hicimos, que era una matriz cuadrada. Entonces, ahora, ¿qué pasa con este 1? Este 1 es la entrada 3, 1 de la matriz, ¿no? Fila 3, columna 1. Entonces, si intercambiamos los subíndices, nos va a dar 1, 3. O sea, fila 1, columna 3. O sea que el 1 va a pasar de estar acá a estar acá. Y después, este de acá es la entrada 3, 2. ¿No? Fila 3, columna 2. Entonces, si damos vuelta a los subíndices, nos va a quedar el lugar 2, 3. O sea, la fila 2, columna 3. O sea que el 1 va a pasar de acá a acá. Mitad.
No sé por qué lo escribí tan abajo. Ahí. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, gracias. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda de este, algún otro que quieran que miremos. Si no, ya pasamos al 7. 7 era, ¿no? Sí. Profe, te hago una pregunta sobre el 4. ¿Viste Dale. cuando dice A, por ejemplo, paréntesis B por C? ¿Cómo sería? Primero hacemos B por C y a eso que nos da lo multiplicamos por A. Ahí está, sí, exacto. Bien, gracias. Vieron que acá les ponen el producto A, B, C, se lo ponen de dos formas, ¿no? Le ponen primero hacer A, B y después multiplicarlo por C. Y este sería primero hacer Están B, juntos C los y después tres. multiplicar. ¿Qué? Si están juntos los tres, sin paréntesis, tipo dice ABC. Si dice así, lo pueden hacer en cualquier orden. Porque de ¿Así? hecho, sí, esto les va a dar lo mismo. Las dos. Porque el producto de matrices es asociativo. Ok. Sí, cuando hagan este van a ver que en los dos casos les da lo mismo. ¿Y A por A a la T y A por T por A no da lo mismo también? Esta AT y AT por A, este no. Sí. No, bien. acá no. De hecho, les van a quedar distintos tamaños. ¿No? Porque vieron que la matriz A tiene 3 filas, pero la matriz A traspuesta tiene 2 filas nomás. Entonces, este producto va a tener 3 filas y en cambio este producto va a tener 2 filas nomás. Gracias. Bien, entonces si quieren ya pasamos al 7. Bien, entonces acá les define esta matriz delta I0 J0. Ahora vemos qué pinta tienen. Y primero les dice, si tenemos una matriz A de tamaño n por n, nos dice que calculemos ya está, ahora sí. Entonces, nos dice que calculemos delta 1, 1 por A y también A por delta 1, 1. Entonces, lo que podemos hacer para ver un poco cómo es esto, en vez de una meternos con una matriz n por n, primero ver qué pasa si tenemos una matriz 2 por 2. O sea, que es un tamañito mucho más manejable. Ay, no, ni me lo mencionen eso. No, cada vez que toso, tipo, terror, pero bueno. Entonces, entonces, para ver un poco qué es lo que pasa, vamos a agarrar primero una matriz A que sea tamaño 2 por 2. Así es más manejable y vemos un poco qué es lo que pasa antes de una matriz de tamaño n por n que está. Entonces, primero vamos a ver quién es delta 1, 1 en tamaño 2 por 2.
Entonces, ¿esta matriz cómo va a ser? Vamos a escribirla genéricamente y después vemos. Esto va a ser delta 1, 1, 1, 1, 1, 2, y delta 1, 1, 2, 1, 2, 2. Entonces, escrita genéricamente, nos queda así. Entonces, después nos dicen que delta I0, J0 y I vale 1 si I es igual a I0 y si J es igual a J0. Entonces, acá ¿qué tenemos? Como agarramos el delta 1, 1, I0 es 1 y J0 también es 1. Entonces, delta 1, 1. Por ejemplo, este de acá, ¿cuánto va a valer? 1. Ahí está. Porque para que, si estamos en este caso, tenemos que I vale 1 y J vale 1. O sea que tenemos que I es igual a I0 y J es igual a J0. O sea que este vale 1. ¿Y el resto? 0. ¿No? El resto van a ser todos ceros. Ahí está. Por ejemplo, en este, ¿qué pasa? Acá I vale 1, pero J vale 2. O sea que J ya no es J0. Y para que valga 1, queremos que pasen las dos cosas. Queremos que I sea igual a I0 y que J sea igual a J0. Entonces con este va a pasar lo mismo, ¿no? Acá tenemos que I vale 2, entonces ya no es igual a I0. Y acá los dos van a ser distintos de I0. O sea que esta matriz va a tener un 1 en la primera entrada y todo el resto va a ser 0. Esta va a ser 1, 0, 0, 0. Entonces ahora vamos a agarrar una matriz A. Bueno, espérenme un ratito. Ahora sí, perdón. Entonces, ya sabemos quién es la matriz delta 1, 1 para el caso 2×2. Entonces ahora vamos a escribir una matriz A 2×2 genérica y vamos a hacer el producto. Sí. Revisamos lo último. Entonces, lo que hicimos fue escribir la matriz delta 1, 1 como de forma genérica, ¿no? Entonces las entradas van a ser delta 1, 1, 1, 1, delta 1, 1, 1, 2, etc. Entonces ahora queremos ver cuánto vale cada una de estas entradas. Entonces, por ejemplo, si estamos en esta, delta 1, 1, 1, 1. Entonces acá ¿qué pasa? Tenemos que J vale 1 y que I vale 1. No sé por qué los escribo al revés. Vamos a poner I vale 1 y J vale 1. Entonces ahora nos venimos a la definición de la matriz. Estamos que I0 vale 1 y que J0 vale 1. Entonces, acá tenemos I igual a 1 y J igual a 1. Entonces, en particular tenemos que I es igual a I0 y que J es igual a J0, ¿no? Porque todos valen 1. Entonces, si I es igual a I0 y J es igual a J0, entonces la entrada delta I0, J0 y J vale 1. Entonces, esta de acá es igual a 1. ¿Sí? Pero eso no fue lo que dijimos al principio. Sí, sí. Lo estaba repasando nomás. Ay. Y después las otras entradas, por ejemplo esta, el delta 1, 1, 1, 2, ¿qué pasa? Acá tienen que I vale 1 y que J vale 2. Entonces tenemos que J es distinto de J0.
Y si J es distinto de J0, entonces estamos acá, en otro caso. Y ahí, entonces la entrada delta I0, J0 y J vale 0. Entonces, esta de acá va a valer 0 y pasa lo mismo con las otras. Porque si están acá, entonces acá van a tener que I, si están en esta, van a tener que I es distinto de I0, y si están en esta, van a tener que I es distinto de I0 y también que J es distinto de J0. Entonces, la primera entrada va a ser 1 y todo el resto son ceros. Bien. Entonces ahora vamos a escribir una matriz A, 2 por 2, genérica, y hacemos su producto. Entonces vamos a agarrar A, que sea A11, A12, A21, A22. Entonces, primero nos piden delta 11 por A. Entonces, delta 11 por A, ¿quién va a ser? Va a ser 10, 00 por A11, A12, A21, A22. ¿Y este producto qué nos va a dar? ¿No? Primero hacemos. 1 a 1, ¿no? Ahí está, hacemos la primera fila por la primera columna, nos va a quedar 1 por A11 y después 0 por A21. O sea que acá nos queda un A11. Y después cuando hagamos la primera fila por la segunda columna, nos va a quedar 1 por A12 más 0 por A22. O sea, acá nos va a quedar A12. Y después la segunda fila es todo ceros, así que cuando hagamos por la primera columna nos va a dar 0, y cuando multipliquemos por la segunda columna también. 0, 0. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el delta 11 por A lo que nos da es una matriz donde la primera fila es la primera fila de A y todo el resto son ceros. ¿Sí? Profe, una preguntita. El I sub 0 es la fila 1 en el casillero 1. Y J sub 0 es la El columna I 1. sub 0 y el J sub 0 son estos. El I sub 0 es el que está acá y el J sub 0 es el que está acá. Ah, ¿eso te marca la fila y columna? Lo que te marca la fila columna es este, claro, es que tenemos varios Is y tenemos uno que es el I0J0, que son el nombre de la matriz, digamos, I0J0, y después IJ, esos son los que te marcan dónde estás en la matriz. O sea, vos tenés que la matriz delta I0J0, sus entradas las marcás con I y con J. Entonces, por si tenés I0 igual a 1 y J0 igual a 1, que es el caso que vimos acá, después tenés todos los coeficientes que los recorres con I y J. Por ejemplo, la primera entrada sería delta 1, 1 con I igual a 1 y J igual a 1. O sea, te queda este 1, 1 acá. El I0 y el J0 son números que están fijos. Esos no se mueven. ¿Sí? Por ejemplo, el caso que estamos viendo, I0 vale 1 y J0 vale 1. Siempre están fijos. Los que se mueven y te recorren la matriz son el I y J. Así, sin 0. I y J nomás. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué es de 2 por 2? Tipo, no sé si lo dijo o no lo escuché. Sí, agarramos, en el ejercicio te piden n por n, pero me parece que es un poco más fácil para ver las cosas. Primero agarrar una matriz más chica, así ves qué es lo que pasa, y después ya es más fácil cuando agarras la matriz grande. Ah, bien, bien, gracias. Solo como para tener una idea. Porque si de entrada que agarras una n por n, de repente es medio engorroso. Pero así ya sabes más o menos qué es lo que pasa, entonces cuando pasas al caso más grande ya es más sencillo.
Entonces vamos a hacer eso, ahora vamos a generalizar. Vamos a pasar de esta matriz 2×2 a la matriz n por n. Entonces, la matriz delta 1, 1, pero ahora de tamaño n por n, ¿cómo va a ser? Delta 1, 1, 1, 1. Delta 1, 1, 1, 1, delta 1, 1, 1, 2, etc. Hasta delta 1, 1, 1n, después sigue para abajo, ¿no? Delta 1, 1, 2, 1, delta 1, 1, 2, 2, delta 1, 1, 2n, y para abajo, delta 1, 1, n1, delta n. Bien. Entonces, ¿ahora cuánto valen todas estas cosas? El primero, el delta 1, 1, 1, 1. ¿Cuánto va a valer? 1. 1. Ahí está, porque acá tenemos, digamos, en este caso estamos en J0 igual a 1 y I0 igual a 1. Y cuando estamos en esta entrada, tenemos que J vale 1 y que I vale 1. Entonces ahí tenemos I igual a I0, J igual a J0, entonces vale 1. Entonces esto va a ser... Profe, una pregunta. Sí. ¿I sub 0 y J sub 0 siempre valen 1 o eso se lo da la letra? Valen 1 en la parte A del ejercicio. Ah, está. Viste que vos tenés la matriz delta I0, J0 como genérica. Entonces cuando estás en la parte A es la 1, 1, después va a ser la 1, 2, y después en la parte C hacemos con la genérica. Ah, bueno. Lo que sí sabes es que el I0 y el J0 están fijos, no se mueven. Pero, por ejemplo, en la parte B es diferente, porque te agarra delta 1, 2. Ahí está, claro. Pero, digamos, una vez que lo fijaste, digamos, son números fijos, pero... Digamos, una vez que estás en el 1, 1, ya sabes que es esa matriz. Digamos, el I0 vale 1, el J0 vale 1, ya está. Digo que no se mueven con respecto a los IJ que tenés, por ejemplo, acá, en esta matriz que te recorren la matriz. Eso se mueve. O los que tenés acá, por ejemplo, el 1, 1, 1, 2, eso se mueve. Por ejemplo, acá ya sabes que I0 vale 1 y que J0 vale 1. Pero después ya podés tener otro valor, ¿no? Para I0 y J0. Bien, entonces dijimos que el delta 1, 1, 1, 1 vale 1. ¿Y el resto? Y el resto Valen es 0. 0. Ahí está. Porque, por ejemplo, si estamos en el 1, 2, ¿qué pasa? Acá I vale 1, que está bien, pero J vale 2, que es distinto de J0. Entonces, como es distinto, acá 0. Y va a pasar lo mismo con todas las otras, ¿no? El único lugar donde I va a ser igual a I0 y J va a ser igual a J0 es acá. Entonces, después tenemos todos 0, 0. Entonces ahora vamos a hacer esta matriz delta 1, 1 por una matriz A de tamaño n por n, cualquiera. Entonces vamos a hacer delta 1, 1 por A. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser la matriz que dijimos recién, con un 1 ahí y todo el resto 0. Y después vamos a agarrar una matriz A genérica. A11, A12, etc. hasta A1n, A21, A22, etc. A2n, y vamos para abajo. AN1, AN2 y ANN. Bien, ¿y este producto qué nos va a dar?
¿No nos daría simplemente la fila de arriba, tipo de A11, A12 hasta A1N? Ahí está, exacto. Porque, ¿qué pasa? Cuando hagamos el producto vamos a hacer la primera fila y la vamos a ir multiplicando por todas las columnas. Cuando la multipliquemos por la primera columna, lo que nos va a sobrevivir es el A11. Vamos a tener 1 por A11 y después 0 por todo el resto. O sea, acá nos queda el A11. Después, cuando hagamos la primera fila por la segunda columna, lo único que nos va a sobrevivir es el A11. Entonces nos va a quedar al A12, perdón. Y así sucesivamente. Y cuando lo hagamos por la última columna, lo único que nos va a sobrevivir es este, porque todo el resto van a estar multiplicados por 0. Y después, cuando hagamos la segunda fila, son todos ceros, así que por cualquier columna nos va a dar 0. Y lo mismo con las otras. Después nos van a dar todas 0. O sea que lo que nos va a dar es una matriz donde la primera fila es la primera fila de A y todo el resto son 0. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. No. Entonces vamos a hacer ahora al revés. En vez de hacer delta 11 por A, vamos a hacer A por delta 11. A ver qué nos da. Entonces agarramos una matriz n por n genérica. 1. A n1, a n2, a nn. Y esto lo multiplicamos por la delta. ¿Sí? Y la cosa. Y todo el resto es 0. Entonces, ¿este producto qué nos va a dar? Ahí no nos daría tipo, en vez de la columna de arriba, sería la columna vertical la primera. Ahí está, ¿No sería? claro. Exacto. Porque ¿qué pasa? Cuando hagamos la primera fila por la primera columna de esta matriz, nos va a dar A11 por 1 y todo el resto por 0. Entonces acá nos va a quedar el A11. Pero después el resto de las columnas son todas 0. Entonces cuando hagamos esta fila por cualquiera de las otras columnas, vamos a estar multiplicando todo por 0. Así que acá nos va a quedar todo 0, 0, 0, 0. Después, cuando hagamos la segunda fila, ¿qué va a pasar? Hacemos la segunda fila por la primera columna, y ahí ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar A21 por 1, y después todo el resto multiplicados por 0. Entonces nos va a quedar A21. Y después lo mismo que recién, ¿no? Como todas las otras columnas son 0, cuando hagamos esta fila por el resto de las columnas, que son todas estas, nos va a dar 0. Y después lo mismo con todas las filas, ¿no? El primer término de la fila va a estar multiplicado por este 1, y después todo por 0. Entonces, por la última fila nos va a quedar a n1 y después todos ceros. Entonces, A por delta 1, 1 es la primera columna de A y el resto todo 0. ¿Sí? Bien. Bien, entonces podemos... subo, sí. Por acá. Profe, ¿por qué quedaba la primera columna con valores de A?
en la matriz resultante. Acá, porque ¿qué pasa? Cuando haces el producto, agarras la primera fila y la vas multiplicando por todas las columnas. Entonces, cuando hagas la primera fila por la primera columna, te va a quedar A11 por 1 más A12 por 0 más, etcétera. Todo el resto de los términos, todos estos, los vas a multiplicar por 0. O sea que al final lo único que te va a quedar es A11 por 1, que es este que te queda acá. Después, cuando hagas la segunda fila, te va a pasar lo mismo. Vas a tener A21 por 1, por este 1 de acá, y todo el resto de los términos, todos estos, van a estar multiplicados por 0. Así que al final lo único que te va a quedar es el A21. Ah, sí, ahora entendí. Y después cuando sigas multiplicando las filas por todas estas columnas, como son todas 0, acá te va a quedar todo 0. Que punto acá. En el libro azul dice que la cantidad de filas de la primera debe coincidir con la cantidad de columnas de la segunda. ¿Está así en el libro azul? Sí, porque está al revés, sí. Porque vieron que lo que tenía que pasar es que la cantidad de columnas de la primera matriz sea igual a la cantidad de filas de la segunda. Qué raro que esté así, pero está. Bien. Entonces, ¿preguntas hasta acá? No, ninguna. Yo tengo preguntas, pero de otro ejercicio, profe. Está. Entonces, de repente, cortamos por acá la clase, porque estamos en la hora. Y es miércoles. Y el lunes retomamos este ejercicio. Igual yo me quedo un ratito por si tienen preguntas de otras cosas. Pero de repente ya dejo de grabar.